¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra transmisión de cada semana con lo más relevante del trabajo legislativo. La Cámara de Diputados avaló el acuerdo relativo al proceso de integración del Comité Técnico de Evaluación para la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. En tanto, en el Senado, las Comisiones Unidas de Gobernación, Anticorrupción, Participación Ciudadana y Estudio Legislativo Segunda aprobaron en lo general la minuta relativa a la consulta popular. Quédese con nosotros, iniciamos. Esta semana la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados puso a discusión del Pleno el acuerdo para determinar el procedimiento de designación del Comité Técnico de Evaluación para la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Veamos cómo se dio el debate. Para dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política, particularmente en las reformas recientemente aprobadas en materia político-electoral, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados puso a discusión del Pleno el acuerdo relativo al proceso de integración del Comité Técnico de Evaluación para la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Un tema a debate fue la participación de la CNDH en la elección del Comité de Evaluación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, si tuviese pulcritud y tuviese imparcialidad, le diría a la Cámara de Diputados: no te envío ningún representante porque la ley no me faculta y porque la ley en su artículo 102 constitucional me prohíbe participar en cualquier etapa electoral o proceso electoral alguno. No. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no interviene en un proceso electoral. La Comisión de Derechos Humanos simplemente está proponiendo a personas de prestigio que solo elegirán al Comité de Evaluación. El partido Nueva Alianza aseveró que su grupo parlamentario no tenía duda de la legalidad del acuerdo ni del procedimiento. En mi grupo parlamentario nos separamos de la falsa idea o falsa creencia de que este acuerdo violenta el principio de legalidad. No puede violentar el principio de legalidad y es una forma por demás obtusa el tratar de mirar la Constitución política de manera letrista. Sin embargo, legisladores del PRD, del PT y Movimiento Ciudadano reiteraron sus críticas al acuerdo de la Junta de Coordinación Política. No, nada más el acuerdo trasiego, el acuerdo secreto, la consigna directa del Ejecutivo, y los tres, sin duda, van a nombrar esos tres, van a nombrar a los 11 y van a simular, tratando de engañar a los ciudadanos, la conformación de un órgano electoral a modo para hacerse de la mayoría política y mantenerse como en el porfiriato. Sin embargo, esperamos, consejeros del IFE actuales, que no se vuelvan a inscribir ante su penoso papel. De igual manera, dejamos a salvo los derechos de quienes se registraron para concursar en la convocatoria pasada y ocupar estas vacantes. ¿Qué sentido tiene, concluyo, presidente, qué sentido tiene lanzar y pasar por el Pleno esta convocatoria para la elección de consejeros si los asientos del INE ya tienen dueño? Diputados del PT y de Movimiento Ciudadano presentaron dos propuestas de modificación que no fueron aceptadas y finalmente el acuerdo para determinar el procedimiento de designación de los consejeros y del consejero presidente del nuevo órgano electoral fue aprobado con 389 votos a favor, 4 abstenciones y 50 votos en contra. Conozcamos ahora en qué consiste este acuerdo y el calendario que seguirá el proceso que deberá concluir en el presente periodo ordinario. El acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la integración del Comité Técnico de Evaluación y la convocatoria para elección del consejero presidente, que durará en su encargo 9 años, de 3 consejeros electorales que permanecerán 9, de 4 que durarán en su encargo 6 años y 3 consejeros electorales para permanecer 3 años, prevé que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados requerirá a la CNDH y al IFAI para que cada organismo designe a 2 personas de reconocido prestigio como integrantes del Comité Técnico de Evaluación.
A más tardar el 20 de febrero se designará a los integrantes del comité técnico. El 21 de febrero se instalará el comité técnico de evaluación. El registro de aspirantes comenzará el mismo 21 de febrero y concluirá el 5 de marzo ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados. Las y los aspirantes deberán acudir personalmente o a través de un tercero con carta poder ante el Comité Técnico de Evaluación por conducto de la Secretaría General de la Cámara de Diputados en las instalaciones ubicadas en el Salón de Protocolo del CE del Palacio Legislativo de San Lázaro. El Comité Técnico de Evaluación analizará la información y deberá entregar a la Junta de Coordinación Política 11 listas de aspirantes a más tardar el 11 de abril de 2014. 3 listas para cubrir la elección de cada uno de los 3 consejeros que durarán en su encargo 3 años. 4 listas para cubrir la elección de cada uno de los 4 consejeros que durarán en su encargo 6 años. 3 listas para la elección de los 3 consejeros que durarán en su encargo 9 años. Y una lista más para cubrir la elección del consejero presidente que duraría en su encargo 9 años. La Cámara Baja publicará las listas en el portal de Internet de la Cámara de Diputados. Recibidas las listas referidas, la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados impulsará y privilegiará la construcción de acuerdos entre los grupos parlamentarios para seleccionar dentro de las listas a las y los candidatos a consejeros. A más tardar el 8 de abril de 2014 se notificará a la mesa directiva de la Cámara Baja del acuerdo para la designación de los consejeros. Pero si el 8 de abril de 2014 no hay notificación referida o no se alcanza la votación calificada de las 2/3 partes de los diputados presentes en el Pleno, la mesa directiva convocará a sesión el 10 de abril de 2014 para realizar la elección mediante insaculación de los candidatos incluidos en cada una de las listas. De no concretarse la insaculación el 10 de abril, la Jucopo o la mesa directiva de la Cámara de Diputados remitirán de inmediato las listas al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien deberá votarlas a más tardar el 16 de abril de este 2014. 2 días después, con el voto en contra del partido Movimiento Ciudadano, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados dio a conocer los nombres de los 7 integrantes del Comité Técnico de Evaluación encargado de analizar los perfiles de los aspirantes a consejeros electorales del INE y conformar la lista de los 55 finalistas. Los integrantes del comité designado por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, IFAI, son Enrique Cárdenas Sánchez y María Soledad Loaesa Tobar. Los nombres designados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son José Antonio Lozano Díez y Tonatiu Guillén López. Por su parte, la Junta de Coordinación Política designó a Jorge Moreno Collado, Alejandro González Alcocer y Ricardo Becerra Laguna. 4 que designaron los órganos autónomos, el IFAI y la CNDH, y 3 nosotros. Los que designaron los organismos autónomos, ellos definieron su mecanismo y nos enviaron los nombres. Nosotros, después de deliberación entre los grupos parlamentarios y de conocer nombres de posibles, este fue el consenso que hubo entre todas las versiones parlamentarias, con excepción de Movimiento Ciudadano. El Comité Técnico de Evaluación se instaló este viernes 21 de febrero a las 12 horas en las instalaciones de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Hubo otros temas abordados en el Pleno de la Cámara de Diputados. En el marco del aniversario del Ejército Mexicano, las distintas fuerzas parlamentarias en la Cámara de Diputados expresaron sus felicitaciones a la institución. Destacaron la actuación del Ejército en el plan de auxilio a la población civil en casos de desastres llamado Plan DN3. Es una de las misiones militares más apreciadas por el pueblo de México. En momentos cruciales para México, proporciona auxilio y protección a los nuestros, lo que permite mantener el rumbo del país. Las labores que realiza a lo largo y ancho del territorio nacional propician estabilidad social, garantizando en todo momento la seguridad nacional. El Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo
En esta Cámara de Diputados se expresa una cordial felicitación al Ejército Mexicano por los 101 años de existencia y estamos plenamente convencidos de que sus integrantes sabrán siempre estar a la altura de la confianza de los mexicanos que siempre les hemos depositado. Encabezan a las tropas mexicanas en una labor policial que en sentido estricto no le corresponde. Debemos enaltecer la solidez, disciplina y espíritu de servicio del Ejército Mexicano. El aprecio y la admiración que el pueblo les tiene es indescriptible. Ver a un niño sonreírle a un soldado es algo que no pagamos con nada. El ejército, ellos allá están dando la vida. México no está en guerra y sin embargo ellos están ahí para sustituir ante el vacío y la incompetencia de gobiernos estatales como en Michoacán y Veracruz, ahí dando su vida por la seguridad. Que han entregado su vida al servicio de este país, hombres y mujeres de valor que han decidido consagrar su vida entregada a su país, a su gente y a sus principios, porque todos aquellos que forman parte del ejército están dispuestos a servir a México y a dar la vida, si es así necesario. Pero ciertos estamos de que el cumplimiento de tales misiones será siempre posible gracias a su lealtad a las instituciones. En un mundo lleno de incertidumbres, es bueno tener la seguridad de que contamos con un instituto armado cuyo amor por la patria está fuera de toda la duda. De igual manera, el Pleno de la Cámara Baja envió al Ejército Mexicano una felicitación por su 101º aniversario y por ser garante de la soberanía nacional y de la paz, defender la seguridad y apoyar a la población ante siniestros meteorológicos. La Cámara de Diputados expresa una amplia felicitación a los hombres y mujeres integrantes del Ejército Mexicano en el 101º aniversario de su creación. Los diputados reconocemos que el pueblo de México tiene en sus Fuerzas Armadas una garantía de lealtad con la nación y sus instituciones. Firma la Junta de Coordinación Política. Esta semana se hizo del conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados del envío por parte del Ejecutivo Federal de la ley que expide la Ley Federal de Competencia Económica, la cual fue turnada a comisiones. Túrnese a la Comisión de Economía para dictamen y a la Comisión de Competitividad para opinión. La diputada Verónica García pidió la ampliación de turno. Solo para solicitar que se pueda dar a turno a la Comisión Especial de Seguimiento a Prácticas Monopólicas y Regulación de Mercados en la iniciativa que presente el Ejecutivo de la Ley Federal de Competencia Económica. La iniciativa que envió el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, por la que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se reforma el 254 bis del Código Penal Federal, tiene por objeto expedir la normatividad encargada de promover, proteger y garantizar la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir y perseguir las prácticas monopólicas y concentraciones ilícitas. Entre los planteamientos se señala que el Pleno estará integrado por 7 comisionados designados por el Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado. El Pleno tendrá facultades para emitir sus propios estatutos. Se contempla la creación de una entidad investigadora como un órgano con autonomía. La comisión podrá ordenar medidas para eliminar barreras a la competencia y libre concurrencia. La desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos para eliminar efectos anticompetitivos. Emitir opiniones no vinculantes cuando así lo soliciten tanto el Ejecutivo Federal como el Poder Legislativo. Incorporar medidas protectoras en materia de libre concurrencia y competencia económica en los procesos de desincorporación de entidades y activos públicos, así como en los procedimientos de licitación, asignación de concesiones o de permisos. Establece como causal de remoción de los comisionados tratar asuntos con personas que representen los intereses de los agentes económicos. Esta propuesta señala que el Instituto Federal de Telecomunicaciones será la autoridad en materia de competencia económica. Retoma los conceptos que se encuentran vigentes en la ley, tales como prácticas monopólicas absolutas, prácticas monopólicas relativas, mercado relevante, concentraciones y amplía el catálogo.
Prohíbe los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y las barreras que disminuyan o impidan la libre competencia económica. Especifica el procedimiento de dispensa y reducción del importe de multas antes de que se emita el dictamen de probable responsable en un procedimiento seguido ante la Comisión por prácticas monopólicas. Se aumentan las penas de 5 a 10 años y multas de 1,000 a 10,000 a quien celebre, ordene o ejecute contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí. La propuesta de ley está integrada por 254 artículos y 3 transitorios, uno de ellos que abroga la actual ley de competencia que data de 1992. La iniciativa se turnó a la Comisión de Economía para dictamen y a las de Competitividad y de Seguimiento a Prácticas Monopólicas y Regulación de Mercados para su opinión. Vamos ahora a los trabajos en el Senado de la República. Ahí, en sesión ordinaria, se informó al Pleno que los ciudadanos Wanda Sigrid Arts Colunga, Gerardo Laveaga, María Elena Pérez Jaén Cermeño y Ángel Trinidad Saldívar presentaron solicitudes para formar parte del organismo autónomo responsable de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública que dispone la reforma constitucional en materia de transparencia promulgada el pasado 7 de febrero. En otro tema, senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios hicieron uso de la palabra para referirse al 71º aniversario del Ejército Mexicano, creado en 1913 para derrocar al usurpador Victoriano Huerta y lograr la Constitución de 1917. Surgió un ejército cuya principal característica fue su origen popular, por ser integrado por ciudadanos armados, liderado por jefes improvisados que se unieron a Carranza, gente del pueblo. Pero todos los días reconocemos la labor de estos servidores públicos, tanto en la defensa de la soberanía nacional como en la vigilancia del sano desarrollo de la vida institucional. Resaltamos la heroica labor que el Ejército Mexicano ha desempeñado en el combate a la delincuencia. Yo creo que uno de los grandes avances que hay en la conformación del Ejército Mexicano es que nunca se convirtió en un ejército de castas, sino que mantuvo siempre su carácter popular y su arraigo con la sociedad. Debemos reconocer su importante labor en atención a sectores más desprotegidos, proporcionando servicios de salud, participando en coordinación con las autoridades civiles en jornadas de vacunación, además de participar en labores de reforestación, de reparación de vivienda y de infraestructura cuando así se le ha requerido. Hoy reconocemos que además de sus tradicionales funciones como garante de la soberanía del Estado, también se han preocupado por tener más cercanía con la gente en los momentos de mayor apremio. Por ello, desde 1969, a través del Plan DN3, tiene a su cargo el auxilio de la población civil en los casos de desastres naturales. Y en trabajos de comisiones de la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2012. Aquí los detalles. Diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación recibieron del titular de este órgano fiscalizador, Juan Manuel Portal, el informe de resultados de los análisis efectuados a la Cuenta Pública 2012. Hacemos entrega a la Honorable Cámara de Diputados del informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2012, el cual está disponible desde este momento para toda la ciudadanía en la página web de la ASF. En el informe de resultados se incluyen 1,173 informes de auditoría, 70 más que el año anterior. 527 de ellas corresponden al enfoque financiero y de cumplimiento normativo. 478 auditorías fueron de desempeño. 141 auditorías se refieren a inversiones físicas y 17 auditorías son forenses. 689 auditorías se practicaron a fondos federales ejercidos por estados y municipios. Estas más de 1,100 auditorías se realizaron en 127 dependencias y entidades correspondientes a los 3 poderes de la Unión. Se contempló también a 4 órganos constitucionales autónomos, así como 19 universidades públicas, 32 gobiernos de entidades federativas.
y se auditó el ejercicio de fondos federales en 190 ayuntamientos y en 7 delegaciones del Distrito Federal. Estas auditorías arrojaron 10.911 acciones planteadas por el órgano fiscalizador. 6.564 son de tipo preventivo, las cuales contemplan recomendaciones para prevenir daños al patrimonio público. 4.347 acciones son de tipo correctivo, de las cuales más de 1.700 son de responsabilidad administrativa sancionatoria, y 147 de ellas derivaron en denuncias de hechos. El Auditor Superior de la Federación admitió que existen avances en la rendición de cuentas, pero hace falta mucho por hacer para erradicar la opacidad y el mal manejo de los recursos públicos. No existe un sistema articulado de rendición de cuentas debido a que los esfuerzos para mejorar la calidad, la eficacia y la probidad de la administración pública en los 3 órdenes de gobierno y en los 3 poderes de la Unión se hacen aún de manera aislada. El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, se pronunció por acelerar el total y pleno funcionamiento de la Comisión Nacional Anticorrupción, órgano constitucional autónomo que ya fue aprobado en el Senado. Seamos serios, México requiere un tribunal sancionador independiente de las partes, independiente de quien audita, que es la Auditoría Superior de la Federación, pero al mismo tiempo independiente del acusado en las observaciones, que puede ser cualquiera de los entes a los que ya nos hemos referido. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados ofreció una ruta para eficientar la transparencia en el país. Debiésemos de construir un sistema integral de fiscalización de los recursos públicos del país y que haya los instrumentos para que deriven en las sanciones correspondientes. El presidente de la Comisión de Vigilancia del órgano fiscalizador detalló los pendientes legislativos en la materia. Es necesario que en el Congreso retomemos los temas planteados por la Auditoría Superior en lo referente a modificar los aspectos de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en lo que se refiere al gasto federalizado. En su oportunidad, legisladores de los diversos grupos parlamentarios emitieron sus posicionamientos con respecto a la fiscalización de la cuenta pública 2012. Para la cuenta pública 2012 se llevaron a cabo cerca de 1.100 auditorías, 8 políticas públicas de alto impacto y 2 estudios sobre aspectos claves de la administración. Solo con órganos sólidos y eficientes de fiscalización es posible coadyuvar con el rediseño de la administración pública. Porque por encima del discurso político iniciamos el análisis de la fiscalización superior de la cuenta pública del año que cerró el sexenio de la guerra perdida contra la delincuencia. Es menester de todos los partidos políticos y representantes de esta Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de esta 62ª legislatura, promover una gobernabilidad transparente y eficiente que asegure una mejor rendición de cuentas. Las transferencias de recursos a cada rubro continuarán siendo insuficientes hasta en tanto no se eliminen las prácticas incorrectas, se acaben las áreas de opacidad y se distribuyan y apliquen los recursos de forma racional. Queremos que estos órganos no sean simples elefantes blancos, que no sean órganos para cubrir las formas y que los corruptos sigan haciendo de las suyas. Cabe destacar que en la revisión Cuenta Pública 2012 fue la primera vez que se dio a conocer por adelantado el programa de auditorías, lo que otorga transparencia en la planeación y fortalece el alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones realizadas por la auditoría. Y así se dio la actividad en las comisiones del Senado de la República. Organizaciones civiles expusieron ante senadores su exigencia para una consulta popular sobre la reforma energética y una ley federal de consulta popular. Actores, cantantes, psicólogos, comunicadores y miembros de distintas organizaciones civiles reunidos en el colectivo El Grito Más Fuerte expusieron ante un grupo de senadores de distintas bancadas parlamentarias un pronunciamiento sobre la exigencia de una consulta popular sobre la reforma energética y una ley federal de consulta popular.
que votar en las consultas populares es un derecho que debe ser promovido, respetado, protegido y garantizado por ellos, por los diputados y por todas las autoridades, y que el artículo 35 de la Constitución debe ser respetado e interpretado de la manera que resulte más favorable para respetar su esencia, la participación de los ciudadanos. Seguimos viviendo en un sistema político que se niega sistemáticamente a escuchar la voz de los ciudadanos. Estamos gobernados por autoridades que desde hace ya mucho ni nos ven ni nos oyen. Algunos se han querido oponer a la consulta argumentando que se trata de un tema de ingresos. Falso. La reforma energética es legislativa e involucra una cadena de leyes reglamentarias que no son tema de ingresos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no, en vez de enriquecer la ley, más bien la tendencia que se percibe en la minuta turnada por los diputados al Senado es lo contrario, a un derecho dado en la Constitución, limitarlo? Señores y señoras senadoras, ustedes han sido votados para hacer cumplir la voluntad del pueblo, que somos nosotros. Nosotros no venimos como artistas, somos Juan Pueblo. Somos ciudadanos de a pie. Nosotros tomamos nuestra responsabilidad. Tomen ustedes su compromiso. Muchas gracias. Durante sus intervenciones, senadores y senadoras coincidieron en que sus opiniones serán consideradas durante el proceso de dictaminación de la ley de consulta popular, con la intención de mejorar esa minuta y de ver la posibilidad de que la ciudadanía realmente tenga acceso a expresarse a través de la democracia directa, que implicaría llevar no solo un tema, cualquier tema, a consultarlo a los ciudadanos si están o no de acuerdo con él. Se decidió que fuera otro poder independiente, que es el Poder Judicial, que fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver en el caso previo a una convocatoria hecha por los ciudadanos, no las cámaras, y eso le da una independencia muy importante de decisión y de opinión, que sea otro poder el que decida si es de trascendencia nacional para llevar a cabo una consulta. Sí quiero decirlo como coordinador parlamentario, de que asumimos las posiciones, esas opiniones, esos fundamentos que ustedes han expresado, los podría yo repetir, pero son los que hemos hecho nuestros en relación a esta legislación secundaria sobre consulta popular. Y el jueves a las 5 de la tarde se está convocando para iniciar la discusión sobre consulta popular, que como ya vieron aquí va a haber una muy buena y fuerte discusión. Entonces, nosotros pues tenemos la intención de que todo esto sea público, que esté claro ante no solamente los grupos que han participado emitiendo su opinión sobre el tema, sino que se discuta de cara al país. Su opinión será muy importante y será considerada en medio de una discusión pública, como lo ha sido toda la discusión en torno a la reforma energética. Queremos que sea una discusión abierta de cara a la sociedad y bienvenidas sus propuestas. Con la finalidad de conocer los motivos y la forma en que el gobierno mexicano llevó a cabo la condonación del 70% de una deuda de casi $500 millones a Cuba, las comisiones de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y la de Hacienda y Crédito Público sostuvieron una reunión privada con funcionarios de Bancomext y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al término del encuentro, la senadora Mariana Gómez del Campo señaló que en términos de transparencia es importante que se conozcan los términos en que se dio la reestructuración de la deuda. Y además pues lo discutíamos el año pasado, por un lado la reforma fiscal que tanto inquietó a los mexicanos, incrementando algunos impuestos, y por otro lado condonando una deuda a un país. Cuando se condona una deuda de este tipo, pues hay que buscar el ganar-ganar, que gane Cuba, que gane México, y cómo fortalecer la relación, cómo fortalecer las relaciones diplomáticas. Al hablar sobre el crédito que se le otorgó a Cuba en los años 90 por alrededor de $343 millones, el director general de Bancomext aseguró que México ha recuperado todo el dinero que le ha prestado al país caribeño. Entonces, ¿qué es la condonación del 70%? La condonación al final del día es una reducción del crecimiento de la deuda por pagos de intereses moratorios, esto es por castigos
que surgieron sobre todo en los años donde tuvimos un distanciamiento con el gobierno cubano, que decidimos reconocer los esfuerzos que ya había hecho el gobierno cubano, el pueblo cubano, reconocer que ellos ya nos habían pagado lo que les habíamos prestado. Para funcionarios del gobierno mexicano, la condonación de la deuda a Cuba fue liberar un obstáculo que permitirá acrecentar el intercambio económico entre ambos países. Para que sobre todo las empresas pequeñas y medianas de nuestro país puedan aprovechar esas oportunidades de inversión y de exportaciones, para que, diciéndolo con todo respeto para otros países, para que no solamente estén haciendo negocio en Cuba los brasileños con un puerto como el Mariel o los españoles con hoteles en Varadero, sino para que los mexicanos y las empresas mexicanas que estemos deseosas de tener más empleo podamos también hacer negocios en la isla y con los cubanos. Y una ampliación también de la línea de crédito para que las empresas mexicanas puedan aumentar sus exportaciones a Cuba. En ese sentido creo que el tratamiento ha sido integral, no solamente en materia de deudas, sino... Gracias por acompañarnos en una emisión más de esta semana en el Congreso. Les recuerdo que puede visitar nuestro canal oficial en YouTube y también nos puede encontrar en las redes sociales Facebook y Twitter. Hasta la próxima.